Acá estoy. Bueno, lo último para ir cerrando. Estaba por acá. Bueno. Bueno, continuando un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son las funciones o cuáles, desde este modelo constructivista, haciendo referencia a la pregunta de la compañera, ¿no? Las intervenciones del psicólogo educacional, ¿no? Una de ellas tiene que ver con eso, con el acompañamiento, el andamio, el ofrecerle al equipo docente elementos conceptuales que promuevan la reflexión en ese equipo docente, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, lo que veíamos hace un ratito, los 4 ámbitos, los 3 elementos del triángulo interactivo, cuestiones que tienen que ver con los procesos de los mecanismos de influencia educativa, ¿no? Elementos que van a ser fundamentales para el proceso reflexivo de los docentes. Otra de las intervenciones tiene que ver con el abordaje crítico, les puse allí, de las trayectorias escolares, o sea, tener en cuenta las particularidades de las trayectorias que tienen los estudiantes, o mejor dicho, cada uno de los estudiantes, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones es promover sentimientos de competencia. Si bien nosotros no vamos a trabajar con cuestiones referidas a ver cómo este chico puede aprender mejor determinado contenido, no pasa por ahí, sí cuestiones de la autoestima, ¿no? Bueno, y por último, lo que les decía anteriormente, la facilitación de los procesos de reflexión de las actuaciones de los docentes. Yo les copié acá, no los voy a leer, por supuesto, porque esto es una locura. Sí se los voy a compartir y lo voy a dejar acá en el Prezi, pero ustedes creo que lo tienen en el campus, que se lo subí también, que son las recomendaciones y los principios básicos de acción que los toma César Coll de Honrubia, ¿sí? Que justamente menciona, ¿no?, todas estas cuestiones que tienen que ver con poner en acción al enfoque constructivista desde el rol de psicólogos educacionales. Yo se los copié acá para que ustedes los tengan, pero también está subido en el campus, ¿no? Más que nada por una cuestión de orden y de organización. Y les agregué acá, bueno, la bibliografía. Bueno, Profe, nos quedan 3 minutos. Preguntas, por favor. Sí. Sí, yo tengo una relación a lo que mencionaba Gabriela, que me estaba pasando lo mismo. Uno, como va comparando con los otros modelos, podemos decir que este modelo entonces se va a centrar en el acompañamiento de los docentes, o sea, la mirada no va a ser en la problemática de por ejemplo, lo que está sucediendo en el caso de un niño que tiene determinado problema. No vamos a mirarlo ni desde un sistema, ni desde aquello que no está manifiesto, como por ahí lo puede mostrar el psicoanálisis, sino como que nos vamos a abordar, acompañar a los docentes, como que es una mirada más como apuntando al aprendizaje. O sea, si bien no vamos a enseñar nada, es como que no queda claro si surge un problema, de qué manera acompañamos a ese docente. Claro, no, por eso les digo, es una cuestión, el acompañamiento es reflexivo, nosotros vamos a utilizar estos elementos para que el docente pueda reflexionar respecto a su propia práctica, pero teniendo en cuenta también cuestiones que observa de su grupo de estudiantes. Y lo que estás preguntando también es muy importante, porque si bien todavía no llegamos,
lo que vos estás diciendo, supónganse hay un chiquito que tiene problemas de aprendizaje, ¿sí? Nosotros no vamos a estar trabajando con ese chiquito, no lo vamos a llevar al gabinete ni nada por el estilo, pero sí vamos a hacer observaciones, vamos a ver si hay algo que desde nuestra formación va a acompañar al docente para que pueda ese chiquito poder superar esa problemática. Este modelo constructivista nos va a dar elementos para poder entender qué es lo que pasa en el salón, en el aula, en ese ámbito puntual. Pero probablemente, y aquí bueno, vamos avanzando un poquito más en la cursada, utilicemos una mirada quizás desde el modelo psicodinámico, desde el modelo sistémico, para poder comprender qué es lo que pasa allí. Yo puedo decir, sí, acá quizás la intencionalidad de la docente, quizás este chiquito que tiene determinada, no sé, que viene de tal colegio, que vino con determinados contenidos, y acá, bueno, todavía ya los recontravanzamos, no alcanza, entonces necesita ser acompañado desde otro lugar. Entonces, bueno, acompañar en ese proceso reflexivo a la docente, si vimos algo de eso, ¿no? Pero también vamos a ver otras cosas, ¿sí? O sea, ¿qué le está pasando a ese niño? ¿No? Con su autoestima, por eso habla también de las competencias, ¿no? Trabajar con las competencias de ese niño, de ese estudiante, si acaso no está alcanzando con algún contenido, etcétera, etcétera. Podemos ver cuestiones que tienen que ver con las relaciones de la institución educativa con la familia, entonces ahí yo me estoy metiendo con el modelo sistémico. O sea, lo que por ahí nosotros podemos, por eso hoy vamos a ver en el próximo encuentro lo que es demanda y diagnóstico, lo que nosotros podemos recibir como una determinada demanda, cuando la empezamos a leer, esa demanda se va configurando en algo mucho más amplio probablemente, que requiera diferentes miradas, y cuando digo diferentes miradas estoy refiriéndome a diferentes modelos para poder comprender qué es lo que pasa. Sí, el problema es más, le voy a contar algo de una experiencia en una institución educativa que nos llamaron para... Anda, Julio. Chao. Nos llamaron para hacer una intervención desde el proyecto de extensión, ¿sí? Con un grupo de estudiantes que decían eran grupos de sobreedad, ¿sí? Es decir, chicos que tenían una determinada edad y que en vez de estar en determinado año, ¿no? Por su edad cronológica debían estar, supónganse, en primer año de escuela secundaria y tenían ya 17 años, ¿sí? Y bueno, nos llamaron para hacer una intervención, ¿no? Y no justamente por problemas de aprendizaje, si bien presentaban, entre comillas, grandes problemas de aprendizaje, ¿no? Sino que tenía que ver con esta cuestión de cómo ellos estaban en esa institución educativa para aprender y no podían aprender, qué les estaba pasando. Entonces hicimos todo un acompañamiento conjunto con el gabinete de esa institución educativa, que la institución educativa trabajaba un poco con los docentes, pero un acompañamiento de orden de lo afectivo, donde no alcanzó o no alcanzaba para poder leer lo que pasaba desde el modelo constructivista. Sí, estos chicos que les sobraba la edad para entender un montón de contenidos, no los estaban aprendiendo. Entonces había que abordar desde otros lugares. No sé si se entiende. Cuando nosotros hablamos de integración de modelos, estamos hablando un poquito de todo esto, ¿no? De que no alcanza, porque si no estaríamos con un forzamiento de un determinado modelo para poder explicar lo que sucede allí, ¿no? Lo que sucede dentro de una institución escolar con determinadas problemáticas. Les daba este ejemplo porque los chicos tenían graves problemas de aprendizaje, y el abordaje, si bien lo hicimos, lo intentamos hacer, ¿no? Acompañando al equipo de orientación escolar, tuvimos una mirada desde ese modelo constructivista, pero no alcanzaba. Tuvimos que trabajar con
la apropiación, ¿no? Haciendo, ¿no? Utilizando otros elementos conceptuales para poder abordar cuestiones más de índole afectivo, emocional, ¿no? Los chicos sentían que esa escuela, si bien habían sido incluidos, ¿no? A pesar de la edad que tenían, se había formado solamente un grado, un salón para los chicos que tenían sobreedad. Entonces, desde esa misma lógica se sentían excluidos. Entonces se les estaban brindando herramientas para que pudieran aprender, pero no se estaba teniendo en consideración que en cuanto a lo que tenía que ver con la autoestima, se los estaba arrasando. ¿Sí? Y se trabajaba sobre eso. Los chicos no tenían ningún elemento educativo. Me estoy refiriendo, carpeta. En las mochilas no había carpeta, no había virome, no había lápiz, ningún elemento que les sirviera a ellos para ponerlo en el banco y empezar a escribir algo de lo que les comentaba la docente. Nos llevaban prácticamente útiles. Y eso fue un elemento de observación, ¿no? Que nos dimos cuenta y que lo empezamos a trabajar, lo empezamos a verbalizar. Y lo que veíamos, esto fue en la piloto, hace muchos años, es que las paredes del salón de clase que se le había asignado a ese grupo, estaba toda firmada. ¿Vieron los tags, las firmas que hacen los grafitis? Estaba toda llena de grafitis, estaba toda grafiteada el salón de clase. Horrible el salón de clase, no por las paredes, pero eran, supónganse, 12, un salón muy grandote, 12 sillas, todas rotas, además, porque era lo último de lo último que tenía ese salón, y un escritorio medio enquencle en un rincón. Tenía como un placarcito, ¿cómo se llaman? Las puertas de los placares inexistentes, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos a trabajar sobre la identidad de ellos. Por eso les decía al principio, la importancia que tienen las prácticas escolares, la educación escolar, cuando promueve identidad, por medio de procesos de socialización. Ellos, inconscientemente, habían firmado las paredes y había algo ahí de la identidad que nosotros teníamos que tomar para empezar a hablar. Sí, Paula. No, que me encantaría seguir escuchando, pero yo también me tengo que ir al Sí, por supuesto, y yo me estoy excediendo también. No, anda, Paula, anda y perdón. Y si no queda claro, la otra semana, cuando hagamos el repaso, lo volvemos a ver a esto, ¿sí? Bien. Es más, tenemos todo un año para ver esto. La materia es anual. Bien. Bueno, un poco les quería contar esta experiencia, porque fue una experiencia enriquecedora para todos, ¿no? Para aquellos que estuvimos trabajando con el proyecto de extensión y para, bueno, los pibes y las pibas que estaban en ese grupo, ¿no? Donde se les devolvió algo de lo que tenía que ver con su construcción identitaria, ¿no? Desde el momento que se empezó a preguntar, ¿qué es eso?, ¿no? Eran sus firmas y tenía que ver con lo que a ellos les estaba pasando. A partir de ahí empezaron a hablar, ¿no? Estaban re enojados con la escuela, porque fue como sí. Se los había incluido, pero por otro lado era como una puerta giratoria, ¿no? Era una inclusión excluyente. Bueno, se quedaron hasta lo último ustedes. Perdonen por el tiempo. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Por ahí, bueno, seguimos trabajando a modo de repaso, entonces. ¿Sí? Igual yo voy a subir el tema nuevo en el campus, que es, bueno, para todos común, por si quieren empezar a leer, pero hacemos el repaso. Bueno, que tengan buenas semanas. ¿Sí? Cuídense mucho. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao.